El tema del que yo quiero hablar, o la pregunta más bien que yo quiero hacerles para empezar es, ¿cuál es el tesoro que hay en tu corazón? Y ese es el título de la predicación que yo hice y que yo armé, fue el título que yo quise dar. Y yo creo que muchos de nosotros acostumbramos a guardar cosas, a guardar objetos de valor, a los que, bueno, solemos llamarle tesoro. Y cuando estamos en Cristo, la cosa tendría que ser un poquito diferente, porque ahora como personas en Cristo, como personas que hemos recibido la salvación, tenemos que tener un tesoro en común y es la Escritura. Y pensando en esto, veía que hoy en día, de pronto para todos no es el tesoro que guardamos, no es eso lo que acumulamos, no es eso de lo que nos llenamos, no es la palabra como nuestro principal punto, lo que elegimos guardar, sino cualquier otra cosa que ocupa espacio, pero no nos ayuda ni nos edifica. Entonces, por eso yo hoy quiero hacerles en esta tarde 3 preguntas para desenterrar el tesoro que hay en tu corazón. Y les quiero hablar un poquito del contexto. El pasaje en el que yo me voy a basar es Lucas capítulo 6, versículo 45. Si lo pueden buscar, estaría bueno. Y les voy hablando mientras tanto un poco. Eh, lo que viene hablando anteriormente Jesús es acerca del, del árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Y viene hablando acerca de esto, viene diciendo, bueno, aquel árbol de buen aspecto va a dar buenos frutos, pero aquel árbol que tiene un mal aspecto va a dar malos frutos. Y Jesús empieza relatándole todo esto a sus discípulos. Les empieza con esa idea. Y seguido de eso, dice el versículo en el que yo me quiero centrar hoy, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que yo quiero como enfatizar esta mañana. Y me gustaría empezar con esa primera parte, que es el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y para esto necesitaríamos primero definir quién es una persona buena, o qué es una persona buena, o cómo sacar lo bueno de nuestro corazón, o cuál es ese buen tesoro del que nos viene hablando Jesús acá. Y claramente ese buen tesoro es aquel que produce buen fruto, así como lo hemos visto. El árbol de buen aspecto produce buenos frutos, el árbol de mal aspecto produce malos frutos, y como nos dice el árbol que es bueno no puede dar malas cosas, y el árbol que es malo no puede dar buenas cosas. Y empezando con este pensamiento, podemos empezar a definir quién sería el buen hombre y cuál sería el buen tesoro del corazón. Y principalmente el buen hombre sería esa persona que verdaderamente busca obedecer a Dios, que verdaderamente le busca y le anhela. Y pensando en la primera pregunta que yo les hice, que es, ¿cuál es el tesoro que hay en tu corazón? ¿Verdaderamente estamos guardando la escritura? ¿Verdaderamente estamos abundando en la palabra para que nuestro tesoro sea un buen tesoro? ¿O los frutos que nosotros estamos dando están guardando un mal tesoro? Y depende mucho de los hábitos o las cosas que nosotros practiquemos a diario, porque según eso va a ser el fruto que nosotros vayamos a dar, vamos a tener un buen o un mal aspecto. Y creo que es algo importante, porque para la iglesia de hoy en día siento que hemos olvidado y nos hemos acostumbrado a ver los milagros de Dios, a ver los milagros de Dios. Y creo que también como que venimos a la iglesia y venimos por venir. De pronto venimos, recibimos la palabra, pero la palabra no está haciendo un cambio en nuestras vidas. No estamos atesorando esa palabra para nosotros. Y siento que es un fallo muy grande que hoy tiene la iglesia, porque viene a escuchar, pero no viene a aplicar. Y siento que es algo en lo que tenemos que empezar como a trabajar, en verdaderamente hacer que la escritura pase por mi corazón y dar buenos frutos, y a través de esos buenos frutos empezar a cultivar un buen tesoro, porque no existe otra manera
en la que yo pueda apropiarme de esas verdades espirituales si yo no las aplico. Y si no las aplico, no van a ser un tesoro para mí simplemente, sino van a ser cualquier otra cosa más o no van a significar absolutamente nada. Y la segunda pregunta que yo quería hacerles en esta mañana es, ¿hay incredulidad en tu corazón? Y esa segunda pregunta yo me la hacía a través de todos estos días armando esa predicación y llegué a esa pregunta porque, bueno, he visto que la iglesia conforme ve milagros, conforme ve el obrar de Dios, nos estamos acostumbrando a ver el obrar de Dios, nos estamos acostumbrando a ver a Dios actuar, nos estamos acostumbrando a ver el poder de Dios y resulta que al final y al cabo nosotros no creemos que Dios pueda hacer cosas en nuestra vida, no creemos que Dios pueda utilizar ese mismo poder para cambiarnos a nosotros. A veces lo vemos como muy ajeno, como que bueno, sí, Dios puede bendecir al pastor, pero no me puede bendecir a mí. Dios puede transformar al pastor, pero no me puede transformar a mí. Y nada que ver, porque la palabra de Dios es poderosa. El poder de la palabra es el que surge el efecto, el que va a generar un cambio en nuestra vida, el que verdaderamente nos va a ayudar a quitar esa incredulidad de nuestro corazón. Y para eso a mí me gustaría utilizar un ejemplo como para que lo puedan entender un poco más claro. Si quieren ir a Marcos, capítulo 8, versículo 17. Y vamos a leer el versículo. Dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No tendréis ni comprendéis, aún tenéis vuestro corazón endurecido. Y esto es muy importante porque les voy a hablar un poquito para que puedan entender por qué Jesús llegó a esas preguntas para hacerle a los discípulos, por qué Jesús les está hablando de esa manera a sus discípulos en este punto. Y llegan a eso porque Jesús, versículos atrás, acaba de hacer uno de los milagros más grandes o uno de los milagros más impactantes para los discípulos, y es la multiplicación de los panes y los peces. Creo que es un relato muy conocido y partiendo desde ahí ya podemos como generar una idea de por qué Jesús los está confrontando de esa manera. Y es por lo siguiente, es porque ellos venían de caminar con Jesús, venían de ver todos esos milagros, venían de ver a Jesús obrar de una manera milagrosa, pero ellos se quedaron con un pensamiento en la cabeza. Venían y venían pensando entre ellos, venían hablando entre ellos, en sus mentes estaban diciendo, bueno, solo tenemos un pan, ¿qué vamos a hacer? No va a alcanzar para todos. Y otra vez Jesús, conociendo lo que hay en sus corazones, otra vez Jesús, conociendo lo que ellos estaban atesorando verdaderamente, que claramente no eran las palabras de él, claramente no estaban apropiándose de esas palabras de Jesús, no estaban apropiándose de esos milagros que Jesús estaba haciendo, sino todo lo contrario. Lo que estaban haciendo ellos es ver el obrar de Dios, pero no entendiéndolo. Ver el obrar de Dios, pero no creyendo en ese obrar de Dios. Y vemos que Jesús en este punto acaba de hacer un milagro muy impactante como para poder olvidarlo tan fácil. Pero vemos que para los discípulos no fue difícil olvidarlo. Se les olvidó tan rápido de que Jesús acababa de multiplicar el pan y el pez. Y empezaron a pensar otra vez con una mente humana. Volvieron a caer exactamente en lo mismo. Volvieron a entrar en ese ciclo de la incredulidad. Y la incredulidad es algo que también se ve reflejado en nuestras vidas, si lo podemos comparar un poco con los discípulos. Porque muchas veces vamos caminando, vamos viendo cómo Dios obra en la iglesia, cómo Dios va trabajando en la iglesia. Vemos de pronto en otros lados las obras misioneras, vemos en otros lados como Dios obra en otras iglesias, en vidas personales, pero nosotros no creemos que Dios pueda hacer eso con nosotros. Y los discípulos les pasó eso mismo, porque acaban de ver un milagro muy importante y un milagro que tenía que marcar su vida, tenía que marcar su corazón, pero para ellos fue como una cosa más, fue un culto más, de pronto fue una enseñanza más, una palabra más, pero eso es en lo que yo quiero hacer énfasis. Esto no tiene que ser una enseñanza más, eso no tiene que ser una vez más en que se abre la escritura, sino empezar a entender lo que está queriendo decir Jesús, empezar a entender
¿qué Jesús quiere trabajar en mi vida? Yo, ¿por qué no le estoy creyendo a Jesús? Y eso me pasaba muy a menudo a mí. De pronto, al nacer en una familia cristiana, a ser el hijo de un pastor o a estar en ciertos ojos de muchas personas, como que nos acostumbramos a ver el obrar de Dios, nos acostumbramos a ver que Dios tiene poder para hacer todas las cosas, pero no tiene el poder para cambiarme a mí, no tiene el poder para poder trabajar en mi vida. Y creo que es un grave error del cristiano hoy en día, porque cree que Dios es poderoso para todo, pero no es poderoso para con él. Y ahí es cuando nace la incredulidad. Esa incredulidad que estaba en los discípulos también tenía una repercusión más adelante. Vemos que los discípulos después de la cruz fueron personas totalmente distintas, pero antes de la cruz tuvieron que trabajar en esto, tuvieron que trabajar en ese buen fruto, tuvieron que trabajar en apropiarse de estas verdades que Jesús una vez les había dicho, porque las estaban olvidado con facilidad, pero cuando llegó el momento de la verdad, ellos entendieron y vieron ese poder de Dios. Vemos también un poquito más adelante en el mismo pasaje que estamos leyendo, en Lucas 6, vemos en el versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esa pregunta también tiene que ser muy importante para nosotros, porque solemos día a día llamarle Señor, Señor, pero no le obedecemos, no le creemos, creemos que lo que Él hace no es verdad, creemos lo que Él hace es algo muy ajeno a nosotros y estamos fallando en eso, estamos siendo incrédulos igual que los discípulos, no estamos aplicando las verdades, no estamos atesorando la palabra, no estamos dando un buen fruto, estamos dando un mal aspecto de lo que es Cristo. Recordemos que al momento de creer nosotros en Cristo, ya no es nuestra imagen la que tiene que primar, ya no es nuestra imagen la que estamos mostrando, todo lo contrario, Cristo y los valores de Cristo ahora tienen que ser impuestos. Dejemos de llamarle Señor, Señor y no le creemos, porque vemos que los discípulos claramente no estaban creyendo en esa verdad y por eso estaban dando este fruto de la incredulidad. Y así le titulé yo. Y ahora yo les hago esa pregunta a ustedes otra vez. ¿Hay incredulidad en sus vidas? ¿Hay incredulidad en sus corazones? ¿Están atesorando incredulidad? ¿Están dando ese fruto de incredulidad? ¿Están mostrando como el árbol ese aspecto de incredulidad? Les animo a que piensen en esa pregunta. Y me gustaría hacer, bueno, una de mis últimas preguntas, que es, ¿hay idolatría en tu corazón? Y creo que día a día, como que en el afán de la vida, empezamos a gastar tiempo en otras cosas que no son Cristo, en otras cosas que no son la Biblia. Y poco a poco empezamos a apartarnos, empezamos a lo largo a dejar de ver a Dios, empezamos a lo largo a poner a Dios. Ya no Dios ocupa el primer lugar en nosotros, sino empieza a bajar, porque ahora el trabajo es más importante, ocupar el teléfono es más importante, nuestras amistades son más importantes y todo eso es idolatría, todo eso es idolatría, aunque nosotros nos autoengañemos y digamos, no, esto no es idolatría, porque cierto que hoy en día el cristiano también está muy dado a eso, a quitarle el primer lugar a Dios, a no darle ese primer lugar a Dios. Y yo por lo menos en mi aspecto personal también era muy idólatra con cosas tan sencillas como el teléfono. El teléfono creo que te roba mucho tiempo hoy en día y yo entendí que cuando yo empiezo a invertir más tiempo en algo que no sea Dios, estoy fallando. Estoy fallando cada vez que yo voy a otra cosa que no es Dios, porque no sé si les ha pasado, por lo menos en el aspecto de la oración, buscamos cualquier solución menos Dios. Y eso también es idolatría, porque lo primero que nosotros tendría que venirnos como razonamiento a la cabeza es buscar a Dios todos los días, buscar a Dios todos los días. Y pensando en esto, creo que es un mensaje muy importante para la iglesia por eso mismo, porque la iglesia se está olvidando de darle el primer lugar a Dios. La iglesia se está volviendo idólatra y están dándole el honor a cosas que no valen. Pablo utiliza una expresión que dice, no son dioses los que se hacen con las manos, pero por lo menos entendiendo el significado de la palabra idolatría, es un ego de una persona que busca acomodar el Dios a lo que él quiere, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y por eso vemos hoy en día de pronto muchas personas que están entregadas a cosas que les es más fácil, a cosas que no me exigen compromiso, cosas que para mí no me exigen que yo le dé algo, sino simplemente él me da, pero yo no le doy.
Y eso precisamente es la idolatría. Eso es precisamente el problema que está sucediendo en la iglesia y es algo que también me pasaba a mí por lo menos. Y también les quiero dar un ejemplo también en este pasaje que está en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. No necesito que lo vayan a buscar, yo les voy a comentar un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí con Israel. Israel a través de los años ha sido un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer, porque a través de todas las cosas que Dios les permitió que pasaran para que pudieran entender que Él era el único Dios, ellos de todos modos, en este punto ellos estaban en una degradación moral donde ellos se reían de los profetas que Dios mandaba para castigarlos precisamente. Todas estas profecías que se encuentran aquí en Ezequiel por lo menos eran para eso, para castigarlos, para decirles, bueno, yo los despreciaré, yo los asesinaré afuera de Israel, todos ustedes no tenían el privilegio de morir en la tierra que yo les prometí, y aquellas personas que se sientan como identificadas con querer ser diferentes, con querer obedecer, esas son las que iban a prosperar. Y existen estos dos grupos, vemos esos dos grupos aquí a lo largo de la profecía de Ezequiel. Y a lo que yo quiero llegar es, ese grupo había un remanente de la era posexílica de Babilónica que ellos querían hacer las cosas bien. Ellos no sentían que eran merecedores de ese corazón que Dios les estaba prometiendo en ese versículo. Porque vemos que el versículo nos dice, y quitaré de en medio ese corazón de piedra y te daré uno de carne. Ese de carne quería decir que era un corazón para aprender a amar a Dios, era un corazón en el que me iba a ayudar a escuchar la voz de Dios, a ser sensible a la voz de Dios. Vemos que esta promesa se cumple mucho más adelante, que es cuando viene Cristo y empieza el Espíritu Santo a orar en nosotros. Ahí es cuando existe ese cambio de corazón. Y cuando nosotros somos creyentes, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese mandato de empezar a ser sintientes a la palabra, de empezar a escuchar la voz de Dios, de empezar a ser sensibles al llamado de Dios. Y siento que día a día como que estamos olvidando eso y estamos siendo como el pueblo de Israel, estamos siendo burladores de Dios, estamos siendo incrédulos de Dios, estamos dándole el honor y la gloria a cualquier otra cosa que no es el Dios que nos expresa la Biblia. Y creo que con el pasar de los días creo que es un poquito más evidente todas estas cosas que yo les estoy comentando. Y les animo a que se hagan esa pregunta. ¿Tienen idolatría en sus corazones? ¿Verdaderamente estamos entregados a la idolatría? La idolatría simplemente es gastar más tiempo en algo que no sea Dios. Eso es idolatría. Es quitarle ese primer lugar a Dios. Y les animo a que empiecen a pensar en estas preguntas que les estoy haciendo. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? ¿Hay incredulidad en tu corazón y hay idolatría en tu corazón? Porque vemos que todo esto es una consecuencia de la otra. Cuando yo no estoy dando un buen fruto, cuando yo no estoy guardando un buen tesoro, empiezo a ser incrédulo. Y cuando yo dejo de creerle a Dios, seguido de eso, Dios va a perder el primer lugar y va a llegar otra cosa a solventar ese primer lugar. Y decimos como llenar las cosas, llenar como ese vacío que tiene el hombre con cualquier otra cosa. Pero sabemos que a través del tiempo, y de pronto lo podemos ver un poco más claro, antes de no estar en Cristo, antes de pronto haber creído en Cristo, vemos perfectamente que nosotros nos entregábamos a otras cosas con facilidad. Tratábamos de llenar nuestro corazón, tratábamos de buscar cosas que nos llenaran a nosotros, pero simplemente eso no llegaba a poder llenarnos. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nosotros no le estamos creyendo a Dios? ¿Por qué le estamos quitando ese primer lugar a Dios? Y me interesa que empecemos a pensar en esas preguntas, porque a través de los días estamos viendo que la generación como que cada día más se pervierte más, cada día más intentan cambiar la verdad, cada día más intentan suplementar ese primer lugar que tiene Dios, cada vez pensamos menos en Dios y la escritura tiene que ser relevante para nosotros, la escritura tiene que tener ese poder que tiene, tenemos que dejar actuar a la escritura en nuestro corazón, tenemos que empezar a atesorar esas verdades para poder dar un buen fruto. Y aunque podemos decir que es un poco difícil de pronto para los jóvenes hoy en día, porque dicen, no, pero bueno, la verdad es una o la verdad es otra, pero si vamos a lo cierto, la verdad no es relativa. Vemos que el mundo trata de vendernos y de decirnos, no, la verdad es esto o lo otro,
tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y simplemente no es así. Simplemente vemos que la única verdad que prevalece, la única verdad que no cambia es Cristo. La única verdad que trasciende los años, la única verdad que va a trascender hasta la eternidad, va a ser la palabra de Dios, porque tiene un valor eterno. Y las cosas que tienen valor eterno no se degradan, las cosas que tienen valor eterno valen eso mismo. Y tenemos que empezar a entender el peso de la palabra valor, porque para nosotros algo valioso empezó a ser un ídolo, algo valioso empezó a ser la incredulidad, y empezamos a valorar más esas cosas que a valorar el Dios de los cielos. Y estamos en un error ahí, estamos en un error. Y algo más que les quisiera como preguntar en esta mañana es si tu vida en Cristo antes sigue siendo igual que la presente, estás fallando en algo. Si sigues siendo, si sigues teniendo esa misma incredulidad, si sigues entregando a esa misma idolatría, algo está fallando en tu vida, algo está pasando en tu vida. Les animo a que se hagan esas 3 preguntas para que empiecen a entender verdaderamente qué es lo que está sucediendo con nosotros. Dios está trabajando en nosotros, estamos dejándonos trabajar, estamos dejando que Dios sobre nuestros corazones. Yo les animo a que pensemos cómo solucionar ese problema, porque bueno, yo ahora les revelo un problema, pero no les estoy dando la solución, y me gustaría como decirles cuál es la forma como uno puede contrarrestar o cómo uno puede cultivar un buen fruto, cómo uno puede empezar a tener un buen tesoro. Y se empieza con hábitos piadosos, es así de sencillo. Son cosas sencillas, pero que tienen un efecto y que tienen un valor eterno. Es algo tan simple como todos los días, desde que amanece, lo primero que yo tengo que hacer es buscar a Dios. ¿Y cómo busco a Dios? Empezando a hablar con Él, empezando a orar. Y ese tendría que ser lo que nosotros primeramente buscáramos, que es a Dios. Y yo por lo menos en las mañanas me solía levantar y lo primero que yo tomaba era el teléfono. Pero entendí que eso también era un error. Mi ídolo era el teléfono, pero yo dije, bueno, vamos a reemplazar una cosa con la otra, porque la misma Biblia nos dice, vence el mal con el bien. No existe otra forma de vencer las cosas malas que no sea a través de la palabra de Dios. Y tenemos que empezar a entender todo esto. Tenemos que empezar a comprender que el creyente tiene que trascender. El creyente tiene que ser una luz para las personas que se encuentran en el mundo. Y una forma va a ser esa, va a ser empezar a cultivar esos hábitos piadosos, va a ser empezar a cultivar ese buen fruto, va a ser empezar a atesorar esa escritura y poder ponerla como un buen tesoro. Otra forma, ¿cómo vamos a hallar esos tesoros? ¿Cómo vas a encontrar esas perlas de las que nos habla la palabra de Dios? Simplemente es sentarnos a estudiar y a leer la palabra de Dios. Si yo no estoy gastando tiempo en la escritura, si yo no estoy gastando tiempo con Dios, algo está fallando en mi vida. Hay algo que está primero que Dios. Hay algo que está reemplazando el lugar de Dios. Hay algo que no me está dejando conectar con Dios. Y yo les animo a que empiecen a pensar cuál es el problema, pero que también empiecen a solucionar ese problema, porque de nada me sirve saber qué estoy haciendo mal, pero no empezar a cambiar para poder estar bien. Y la misma escritura va a ser la única que nos va a marcar esos errores que estamos cometiendo. Vemos que en Santiago Dios nos está hablando y nos está diciendo, la palabra de Dios es como un espejo. Y ese espejo lo que va a hacer o de lo que se va a encargar es de decirnos, estás fallando en esto, lo otro, pero empezar a cambiar esas verdades. ¿Y cómo vamos a empezar a cambiar esos fallos que tenemos? Simplemente tenemos que poner nuestra vida expuesta a la palabra de Dios y ver, bueno, Jesús, ¿qué haría en esa situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿O qué me dice la Biblia que tengo que hacer con esto? Y empezar a cambiar esos hábitos, empezar a dejar de entregar mi tiempo a otras cosas, dejar de entregar mi tiempo a la idolatría, dejar de ser incrédulo y entender que Dios tiene el suficiente poder para poder cambiarte. Y ese poder se encuentra aquí en la Escritura. Ese poder es acá escrito. Ya tenemos toda la verdad revelada, no necesitamos saber absolutamente nada más. Ahora solo tenemos que ir a ella y dejar que ella nos transforme, dejar que ella nos santifique. El mismo Jesús nos dice, santifíquense en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y si nosotros no buscamos esa santificación, no buscamos ese contacto con la Escritura, simplemente no vamos a poder empezar a cambiar, no vamos a poder empezar a acumular cosas que tienen un valor eterno. No vamos a empezar a poder guardar esas cosas que verdaderamente valen la pena. Y les animo a que piensen en esto, a que verdaderamente empiecen a cultivar ese buen fruto, empiecen
a entender si hay incredulidad en ustedes, si existe idolatría en sus vidas y se pregunten cuál es el tesoro que tienen en su corazón, qué es lo que están guardando. ¿Están guardando cosas buenas? ¿Están guardando cosas malas? ¿Están dando un buen aspecto o están dando un mal aspecto? Vemos que al final del versículo nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que ya vemos que no es solo simplemente algo que se ve, sino también algo que se muestra. Y cuando vemos esa palabra, abundar, a mí por lo menos me resuena algo muy importante, porque cuando empezamos a abundar en cosas malas, eso vamos a empezar a hablar. Y tenemos que verdaderamente analizar en qué estamos abundando, en qué estamos gastando tiempo, en qué verdaderamente estoy invirtiendo mi vida. Estoy invirtiendo mi vida para Dios, estoy invirtiendo mi vida para el mundo. Y empezar a contrastar mi vida a la luz de las escrituras, porque no existe otra forma en la que yo pueda abundar y empezar a hablar verdad, porque algo que entró no va a salir, ¿sí? Tiene que primero entrar toda esa verdad escritural, primero entrar todo eso que supuestamente yo creo, todo eso que supuestamente yo afirmo decir, bueno, yo soy cristiano, pero soy cristiano de palabra, soy cristiano de domingo, porque vengo solo los domingos, escucho, pero no cambio. Y eso no sirve, eso no funciona. El cristiano de domingo simplemente es un tibio. Y sabemos qué dice Apocalipsis de los tibios. Dice que el tibio será vomitado de la boca del Señor. Quiere decir que todo aquel que sea tibio no va a entrar en el gozo del Señor. Porque dice, o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. Entonces empecemos a analizar, o somos fríos o somos calientes, así de sencillo. Con Dios no existen grises, con Dios no existe un punto en el que yo digo, no, pero no estoy tan mal o no estoy tan bien, no, o estás mal o estás bien, o estás dando un buen fruto o estás dando un mal fruto, o estás teniendo un buen tesoro o estás teniendo un mal tesoro. Y empecemos a pensar en eso, porque tiene que trascender nuestras vidas. Nosotros tenemos que afectar al entorno que tenemos en derredor nuestro. Vemos que de pronto la iglesia hoy en día como que no predica mucho o no sale mucho a dar las buenas nuevas, o de pronto no discipula mucho. Eso es culpa por cada uno de nosotros. Y empecemos a verlo así. Es un sentido personal, porque la Biblia es personal. La Biblia habla a cada uno según la necesidad que él tiene. Y la Biblia nos está diciendo hoy que nosotros no estamos cumpliendo con el llamado, no estamos cumpliendo con esa gran comisión que Cristo quería que cumpliéramos. No estamos siendo como esa iglesia de Hechos 2. No estamos abundando en lo que Dios nos enseñó, no estamos abundando en esos valores eternos que Cristo dejó a los discípulos. Tenemos que empezar a practicar eso que los discípulos dejaron y enseñaron y prevaleció por tantos años, tanto que llegó a nosotros. Y empezar a entender esta escritura y empezar a decir, bueno, yo me apropio de estas verdades, yo atesoro estas verdades para mí y yo quiero que eso cambie mi vida y que no solo cambie mi vida, sino que también cambie mi entorno. Y eso dependerá única y específicamente de cada uno de ustedes. Así que, por último, vuelvo y le repito las tres preguntas que es, ¿cuál es el tesoro de tu corazón? ¿Hay incredulidad en tu corazón? ¿Y hay idolatría en tu corazón? Oramos.